el peso del pistón en equilibrio dice que ese peso dividido esa área es igual a la presión del gas. Si tu pistón está en equilibrio, el peso del pistón, ¿verdad?, dividido el área es igual a la presión del gas, puesto que está en equilibrio. Cuando el gas se dilate, va a haber una fuerza neta hacia arriba que va a hacer que el gas está entregando un trabajo. Ok, entonces, el gas permanece siempre a la misma temperatura, disminuye su volumen, el gas se dilata, siempre a la misma temperatura, tengan esto en cuenta, y al aumentar el volumen tiene que disminuir la presión pasando por los estados de equilibrio intermedios. Y aquí tengo que hacer una aclaración, y es que esta ecuación vale solo si el gas se encuentra en un estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir en un estado de equilibrio? Un estado de equilibrio es un estado en el cual las variables termodinámicas están claramente definidas en el sistema. Quiere decir que no es un estado de equilibrio que yo aquí tengo una parte más caliente y aquí una parte más fría. Ese no es un estado de equilibrio, porque al pasar el tiempo, la temperatura se va a equilibrar en el seno del sistema. Tampoco es un estado de equilibrio que comprima súbitamente el gas y tenga aquí en la superficie una presión mayor que en la parte inferior. Al cabo de un cierto tiempo, la presión se va a uniformizar. No es un estado de equilibrio que tenga que se me forme en el seno del gas una cosa que se llama una burbuja de cavitación, o sea, un espacio vacío donde las moléculas del gas no han ingresado todavía. Vuelve a ser un estado de no equilibrio. Los estados de no equilibrio están asociados con situaciones en las cuales las variables termodinámicas no están claramente definidas. O sea, la presión no es uniforme, el volumen no es uniforme, la temperatura no es uniforme. Si yo hago evolucionar al gas a través de estados de equilibrio, el gas va a evolucionar pasando de un estado de equilibrio a otro y así siguiendo. Y esos sucesivos estados de equilibrio van a estar descritos por la ecuación general de estado de los gases. ¿Por qué va por aquí? Va por aquí porque va a lo largo de un isoterma. Es una evolución posible, por supuesto no es la única, pero es una evolución posible para aumentar el volumen del gas, que lo haga a temperatura constante. ¿Perdón? No. 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 Buena pregunta, pero la respuesta, que también es buena, es no. No, no, no. No, enseguida te vas a dar cuenta, llama la atención. Llama la atención porque uno dice, ¿y por qué se va a dilatar con la temperatura a temperatura constante? ¿De dónde va a salir ese trabajo? Ten un poquito de paciencia. Va a haber una interacción entre el gas, te lo anticipo, acá no hay un conejo encerrado en una galera. Va a haber una interacción entre el gas y esta base, que se llama la fuente térmica, para que estando a temperatura constante haga trabajo. En realidad lo que va a pasar es que el gas va a ir pasando de manera infinitesimal, el gas se va a dilatar un poquito y se va a enfriar un poquito. Pero en cuanto se enfríe un poquito, retoma su temperatura porque está en contacto con una cosa que se llama una fuente térmica. Y entonces así sigue, de a poquito se va a dilatar, se va a enfriar, pero se restablece un equilibrio térmico. Y así, muy de a poquito, porque si no fuera de a poquito, no está en equilibrio termodinámico,
poco a poco se realiza ese trabajo. No necesariamente tiene que enfriarse para dilatarse. Es una manera, pero no es la única. Ok, por eso estoy llamando expansión isotérmica. Bueno, ¿cuánto vale el trabajo realizado? Bueno, el trabajo realizado va a ser la suma de todos los trabajos diferenciales que van a ser la suma de los productos de la presión por el cambio de volumen. Desde que el volumen vale B sub 0 a B sub 1. Ok. ¿Cómo hago este integral? La presión depende del volumen a través de esta expresión. Muy bien. Entonces, si la presión depende del volumen, yo puedo escribir nRT sobre V diferencial de B. Pero esto es una constante. ¿Por qué? Bueno, porque el cilindro no está pinchado y no pierdo gas, el número de moles es siempre el mismo, y porque dice el problema que la temperatura se mantiene constante. Entonces eso es una constante de integración, sale fuera de la integral y me queda dB sobre V, entre V sub 0 y V sub 1. Quiere decir que el trabajo total realizado, esta integral, es igual a nRT logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial. Esta es la expresión para el trabajo isotérmico a temperatura T. Como el trabajo es P diferencial B, fíjense que esta integral tiene a su vez un sentido gráfico. Esta integral es la medida del área bajo la curva P en función de B. Quiere decir que el trabajo realizado gráficamente está dado por esta área. El área bajo la curva P en función de B. ¿El trabajo siempre tiene esa expresión? No, para nada. Puede tener otra. El trabajo puede tener otra expresión si la expansión no es isotérmica. Por ejemplo, se parte de P sub 0, D sub 0 y T sub 0, este punto. Desde este punto, y se llega al mismo volumen final, B sub 1, pero a través de otra expansión. De una expansión en la cual el gas se mantiene a temperatura constante. Perdón, ya la hice. El gas se mantiene a presión constante. No cambio la presión del gas. Hago de manera de que la presión sea siempre la misma, pero aumento el volumen. Bueno, pero si estoy aumentando el volumen, mantengo constante la presión, tiene que aumentar la temperatura. Claro que sí. Me voy a ir hacia cruzando isotermas cada vez de mayor temperatura, hasta que llego a este punto, donde el volumen es V sub 1, la temperatura será T sub 1. Muy bien, vamos a calcular qué trabajo hace el gas cuando evoluciona
a presión constante. Las evoluciones a presión constante se llaman isobaras. ¿Ah? P igual, P se mantiene constante y entonces eso se llama una isobara. Una evolución isobara o isobárica, quiere decir presión constante. Entonces, en ese caso, el trabajo realizado es la suma de los trabajos diferenciales que hace el gas al dilatarse, que será igual a la suma de la presión por el cambio infinitesimal de volumen desde el volumen inicial al volumen final, y eso va a ser igual a, como la presión es constante, sale fuera de la integral, y eso me va a dar P por delta V. La presión por el cambio de volumen. Esta presión era la presión constante que no cambia por el cambio de volumen, o sea que va a ser la presión inicial por el volumen final V sub 1 menos el volumen inicial V sub 0. Y en este gráfico, ¿qué es eso? Bueno, el trabajo por definición es el área bajo la curva PV. Quiere decir que para una expansión isobárica, el trabajo ahora va a ser esta área. Ahora el trabajo va a ser esta área. Fíjense que es mayor. Este es W a T constante y todo el área del rectángulo es W a P constante. Y fíjense que a pesar de que aumento el volumen la misma cantidad en ambas evoluciones, el trabajo me da distinto. A pesar de que el volumen final es el mismo en ambos casos, el trabajo me da distinto. Ese trabajo puede ser positivo o negativo. Si yo hubiera recorrido en el sentido contrario, ese trabajo me hubiera quedado negativo. Me hubiera quedado V sub 0 menos V sub 1. O sea, al comprimir el gas, se trabaja sobre el gas. Cuando el gas se expande, entrega un trabajo mecánico. Bien. Entonces, esta es la ecuación general de estado de los gases, válida para los llamados gases ideales, y la empiezo a mirar con mucha atención porque veo que aquí tengo un sistema que puede generar trabajo mecánico. Y a mí eso me conviene porque va a ser la base, como les dije, de la máquina de vapor, el motor a explosión y todos los generadores y máquinas térmicas. Muy bien. Ahora, volvamos un momento a la caracterización del estado térmico. Esto que estoy diciendo de los gases, sería bueno que no se perdiera la continuidad con lo anterior, es la presentación de la ecuación general de estado de una masa de gas
que la caracterizo por el número de moles que tiene, por el número de elementos moleculares individuales, por el número de moléculas, por una constante que se llama la constante de los gases, y por tres variables termodinámicas que son la presión, el volumen y la temperatura. La nueva aquí, si se quiere, es esta, que yo dije que era la medida del estado térmico. Pero ahora voy a ver si puedo decir algo más que eso. Durante muchos años la termodinámica progresó así. Y con esta visión se desarrolló sin demasiado conocimiento sobre el comportamiento individual de las partículas que componen el gas. Entonces, yo ya en la clase anterior hice un modelo de comportamiento microscópico del gas que es muy elocuente de qué quiere decir esta variable termodinámica, la temperatura. Dejé de lado esta visión, que es la llamada visión macroscópica, que se hace a través de las llamadas variables de estado, recuerden la palabra, porque dependen del estado del gas. En un estado dado, cuánto vale la presión para esa situación, cuánto vale el volumen y cuánto vale la temperatura. Si el gas evoluciona, cambia de estado. Puede evolucionar a presión constante, a temperatura constante, y el estado del gas va a cambiar. Si cambia a través de situaciones de equilibrio, enganchado siempre sus tres variables a través de la ecuación general de estado. Esa es una manera de ver las cosas. Pero como nosotros ya estudiamos mucha física para llegar aquí, uno tiene ganas de ver las cosas también de otra manera, que es la manera microscópica. La manera microscópica hace un modelo del gas muy aproximado al principio, pero muy útil y extraordinariamente fecundo desde el punto de vista científico. Dice, bueno, yo tengo un gas encerrado en una caja, de la cual conozco el volumen. Y yo voy a suponer que ahí adentro tengo muchísimas moléculas de gas. Y voy a considerar que las moléculas de gas, la única manera que pueden interactuar es pegando contra las paredes. Voy a considerar que hay muchas, pero son muy chiquitas, o sea que si se chocan, que sean colisiones elásticas. Primera aproximación, no necesariamente cierta. O sea, desconoce que esas moléculas puedan quedar cargadas de energía, ¿verdad? Si esas moléculas fueran, cada molécula fuera la constitución o estuviera formada por dos átomos unidas por un resorte, en una colisión puede ser que la colisión de esta molécula con esta otra deje este resorte que estaba en su posición de equilibrio, lo deje haciendo así. Y si lo deja haciendo así, lo deja con un estado energético distinto del que tenía. Me olvido de esa situación. Las moléculas son partículas que lo único que pueden hacer entre sí es chocar, que esas colisiones son elásticas, que son diminutas, de modo que tienen todo el volumen del recipiente para moverse, que son tan livianas que prácticamente no las afecta el peso, están distribuidas por igual. Recuerden que un mol de gas, un mol de hidrógeno 2, ¿verdad? Son 2 gramos y tiene hidrógeno 2, ¿ah? Una molécula de 2 átomos de hidrógeno, peso molecular 2, ¿verdad? Ahí hay 2 por 6 por 10 a la 23 moléculas en 2 gramos, son muy livianas, 2 veces 6 por 10 a la 23,
en un recinto de algunos litros para fijar ideas para moverse. Entonces, son tan livianas y hay tantas que se permite hacer las aproximaciones que me llevan a considerar el gas como un enjambre de partículas en permanente movimiento, donde voy a despreciar su peso, de lo contrario en equilibrio estarían todas en el fondo, abajo, y que están permanentemente chocando contra las paredes. Entonces yo digo, vamos a ver, vamos a tomar un volumen dado de todo este volumen, en el cual tengo n partículas de masa m cada una en un volumen V. Ok. Entonces, en un recinto en particular, tengo partículas que hacen esto. Chocan contra la pared. Al chocar contra la pared, hay un cambio de momento por partícula, que es en la dirección X, que es 2 veces el momento de cada una de ellas. Porque si tenía una componente X de momento P sub X, la colisión es elástica, sale con menos P sub X, entonces P sub X menos P sub X da 2P sub X. Ajá, por partícula. Entonces mi idea es ver cuántas colisiones hay ahí por unidad de tiempo y con el cambio de momento sacar la fuerza contra la pared, porque tanto golpear contra la pared, está bien, las masas serán pequeñas, sí, pero hay un montón de ellas. Quiere decir que de tanto golpear contra la pared están permanentemente empujando la pared, y ese es el origen de la presión. Entonces, ¿cuál es el cambio de momento que generan? Este es el cambio de momento por partícula. Pero en un tiempo delta t, ¿qué cambio de momento tendré? Bueno, voy a tener un cambio de momento delta p grande en la dirección X, que será el número de colisiones total que se va a dar. Ese número de colisiones depende del número de partículas que tengo acá adentro. ¿Cuáles van a chocar contra la pared en un tiempo delta t? Y bueno, las que estén a una distancia de la pared que sea V sub X delta t. Estas son las que tienen tiempo de llegar a la pared en un instante delta t. Tienen tiempo de recorrer esto. Entonces, ¿cuántas colisiones voy a tener? Bueno, la mitad del número de partículas que tenga acá adentro. ¿Por qué la mitad? Y bueno, porque algunas partículas tienen velocidad v sub x en el sentido de ir a la pared y las otras la tienen en el sentido de no ir hacia la pared. Así que yo voy a tener un medio de el cambio de momento 2 veces m v sub x multiplicado por el número de partículas que tengo en este recinto. ¿Cuántas tengo? El número total de partículas dividido el volumen total multiplicado por el volumen de ese recinto. El volumen de ese recinto será el área de esta tapa, esta, multiplicado por esa longitud que es v sub x delta t. Muy bien. De modo que este es el cambio de momento en un área de pared
en un tiempo delta t. Luego, la fuerza que genera ese cambio de momento por unidad de tiempo será igual a m, la masa de una partícula, por la componente x de su velocidad, por el número de partículas por unidad de volumen, donde este es el volumen total del recinto, por a, por esta b sub x que me queda b sub x al cuadrado. Esa es la fuerza que yo espero que hagan todas esas colisiones. Ok, pero esa fuerza dividida por el área, ¿qué me va a dar? Me va a dar la presión que espero en ese recipiente. O sea que la presión me va a quedar la masa de cada partícula por el número de partículas por unidad de volumen por b sub x al cuadrado. Un momento, ¿pero qué b sub x voy a poner yo acá? Bueno, hay partículas que tienen una velocidad mayor, otras una velocidad menor. Lo lógico es que diga, bueno, voy a poner la velocidad promedio de las partículas. O sea, yo debería meter aquí, para que esto sea significativo, el valor medio del cuadrado de la componente x de la velocidad. ¿Por qué la componente x? Bueno, porque me conseguí una pared, tal que las colisiones se dan con partículas que tienen componentes de velocidad ortogonales a pared. Las partículas que tienen velocidades verticales, no tengo por qué pensar que van a colisionar con esta pared. Ahora, si las partículas se están moviendo al azar, la componente horizontal de la velocidad es absolutamente equiparable a la componente vertical de la velocidad. Si no, nos estarían moviendo al azar. No debe haber direcciones privilegiadas. Si la velocidad cuadrática media en una dirección es mayor que en otras, al cabo de un cierto rato el gas se me arrimó a una dirección y me dejó un vacío en otra región. Eso no ocurre en estados de equilibrio. Todo tiene una distribución uniforme. Quiere decir que un estado de equilibrio implica que el valor medio del cuadrado de la velocidad según x tiene que ser igual al de la velocidad según y tiene que ser igual de la velocidad según z. Esa es una hipótesis, mejor dicho, es un resultado cuantitativo de una hipótesis que consiste en decir que hay un equilibrio en ese sistema físico. Bueno, pero entonces si las tres componentes deben ser iguales, como la velocidad cuadrática media es la suma de b sub x medio al cuadrado más b sub y medio al cuadrado más b sub z cuadrado medio, y estas tres tienen que ser iguales, entonces b sub x al cuadrado, el valor medio del cuadrado de una componente de la velocidad, debe ser igual a un tercio de la velocidad cuadrática en general. Las tres componentes de la velocidad en valor medio tienen que tener igual valor, de lo contrario, una está privilegiada respecto de otra. Y deben ser un tercio, puesto que son iguales, deben ser un tercio de esta, del valor medio del cuadrado de la velocidad. Entonces se llama la velocidad cuadrática media. Quiere decir que la presión resulta ser igual a la masa de una partícula por el número de partículas por unidad de volumen por un tercio de
el valor medio del módulo al cuadrado de la velocidad de las partículas